Hay pueblos arrasados, hay pueblos minados todavía, y Carolina está recorriendo estas zonas que fueron arrasadas por el horror de una guerra que comenzó hace un año. Carolina Amoroso, desde Ucrania. Hola, buen día. Buen día, Lape, Roxy. Y sí, estamos, te diría, en la ruta de la liberación. Y decimos la ruta de la liberación, pero también la ruta del horror. En un pueblo llamado Izium. Izium es un pueblo que ha llegado a titulares del mundo, al igual que Bucha, porque aquí se encontraron fosas comunes. Esto todo, por supuesto, es en la franja este de Ucrania, cerca de Kharkiv, la ciudad donde estábamos e hicimos base anoche, una ciudad también fuertemente golpeada. Pero este pueblo, Izium, les decía, fue epicentro del horror. Estaba totalmente vaciado, unas 40.000 personas vivían aquí. Les quiero mostrar lo que ha dejado la devastación de la guerra, además de capítulos horrorosos que tienen que ver con los crímenes de guerra que se han perpetrado aquí en Ucrania. Este pueblo estuvo ocupado por las fuerzas rusas y de eso vamos a hablar, de lo que deja la ocupación. Fue en los primeros días de marzo que las tropas rusas lograron avanzar sobre este territorio. Nosotros estamos muy cerca de la frontera de Ucrania con Rusia y lo ocuparon hasta principios del mes de septiembre, según nos contaban los pobladores aquí. Realmente han sido meses de horror absoluto y, por supuesto, todo esto se ha dado con un asedio constante a los objetivos civiles, como, fíjense ustedes, y estamos eligiendo una cuadra cualquiera de este pueblo. Devastación y vacío total. Muchísimas personas evacuadas de esta zona y esta ruta de pueblos cercanos a la segunda ciudad más importante de Ucrania, que es Kharkiv, que ha sido como una suerte de epicentro de la resistencia. En estos pueblos las postales son escenas como las que ven ahora. Algunos pocos pobladores que han decidido quedarse, se resisten a salir y fíjense ustedes lo que es esa imagen de esta suerte de cráter que genera en medio de un edificio residencial y esa vida arrancada. Y un placar donde hay libros, donde hay una historia que queda trunca por la devastación de la guerra. Una de tantas historias. Residenciales que están absolutamente devastados. Fíjense lo que deja esto. Y si seguimos caminando, nos vamos a encontrar con una imagen igual a la otra. La devastación, la destrucción, el vacío. Algunos pobladores que se han rehusado a salir. Caro. Pero en líneas generales la evacuación, te diría, en algunas zonas de esta ruta de la liberación de los pueblos. La imagen es verdaderamente impresionante, ¿no? Uno cuenta lo de la guerra, pero otra cosa es mostrarlo en primera persona, porque vos estás ahí, estás viviendo digamos, el horror, ¿no?, de lo que significa una guerra. Esas imágenes son verdaderamente impactantes. Digamos, esto fue, o sea, los rusos estuvieron ahí ocupando esa ciudad ¿durante cuánto tiempo? Hasta que después las fuerzas ucranianas fueron y los sacaron. La ropa, mirá. Mira, la ocupación se produjo, obviamente Izium es dentro de esta línea, de este corredor de la liberación que te decía, así lo llaman aquí. Dentro de este corredor de pueblos que estuvieron ocupados, Izium es uno de los más importantes. Me referían aquí que ya en los primeros días del mes de marzo se produjo la toma prácticamente total del pueblo. Incluso nosotros para acceder aquí tuvimos que pasar por un lugar donde construyeron un puente alternativo porque las fuerzas ucranianas destruyeron un puente justamente para que no lograran avanzar más los rusos sobre el territorio de estos pueblos. No obstante, se produjo la ocupación que duró hasta el mes de esos territorios. Pero no hay nadie hay gente caminando ahí. Yo veo detrás tuyo una mujer que venía, yo no sé si
si viven ahí o... Sí. Ahí los ves, mirá, están como... O esperando Sí. algo, ¿no? Hay gente, absolutamente, hay gente que se rehúsa a salir. De hecho, mira... Ah, todavía hay gente hay un viviendo señor ahí, aquí claro. Sí, sí. con nosotros. Le voy a Qué pedir va. a Saya, que es nuestro guía local. A ver si lo puedes... Sí, hay podés gente que se rehúsa hablar a con salir. ellos, ¿no? Y Ah, eso es claro. importante comprenderlo. Pensábamos que ya no había nadie porque lo que se ve es destrucción. Y lo que pasa es que, claro, ¿cómo dejás lo tuyo ahí? Es tremendo. Sí, ¿no? la evacuación ha sido en algunos lugares prácticamente total, pero hay gente que se rehúsa a salir. Claro. Vos pensás que aquí han construido los sueños de su vida. Claro, no quiere dejar su casa, lo lógico. ¿Por qué? Y Claro. bueno, y eso es... Sí, sí. Y no lo quieren dejar. Y esto es quienes son, el lugar al que Claro. pertenecen. Le voy a pedir a Saya, que es nuestro guía local, Sí. si nos puede traducir para poder hablar con Sergei, cuidado que es con la nieve. productor agropecuario de esta zona. Ah, ahí se va. Y Sergei es de un poblado a unos 25 kilómetros de aquí. ¿Cómo fueron los días de la ocupación? Ну, как здесь проходила оккупация? Ну, я ж не був тут во время оккупации, я виїхав. Él pudo salir. Cuando entraron los rusos, él pudo salir a un pueblo vecino aquí. ¿Y qué se vivió aquí en Izium? Ну, вы же знаете, как тут люди жили в Изюме, что не Та, происходило. ну, хто по-разному розказує. І хреново відносилися. В основному хреново, погано відносилися. Dice que, bueno, hay distintas respuestas de gente, pero mayoría que los rusos se comportaban muy negativo, muy mal. Esto implicó incluso civiles asesinados. Ну и было очень много погибших гражданских людей. Ну, багато, так. Muchos. Uy, Muchos civiles asesinados, y acá quiero hacer un punto y agregar un dato. Yo les decía que Izium, y por eso queríamos llegar a este pueblo primero, se convirtió como en una especie de segundo Bucha, ¿no? Bucha, recuerdan ustedes, en la región de Kiev, Sí. fue una zona donde encontraron fosas comunes, lugares donde hubo civiles no solo ejecutados, sino también torturados. Bueno, en Izium se encontraron también fosas comunes, hubo toda una tarea del reconocimiento de muchos cuerpos. Fueron meses de ocupación, pero meses también de horror, porque bueno, aquí también los pobladores que son ucranianos, por supuesto querían y querían reivindicar, ¿no? la integridad territorial de su país y la soberanía de su país. ¿Cómo se vive en esta región ahora? А как здесь сейчас жизнь возвращается? Ну, конечно, возвращаться. Магазины начали работать, интернет есть, свет, газ. вода. Ahora la vida vuelve, que las tiendas ya funcionan, tenemos electricidad, gas, tenemos internet. ah, Та, ну, я думаю, що наші не допустять. ¿qué dijo? Él dice que él cree que nuestro ejército ya no lo va a permitir. Ah, está Dice, bien. le preguntaba Sí, si sí, tiene sí. miedo en la antesala del aniversario de la invasión, y dice que ellos creen que su ejército no va a permitir que avancen más, ¿no? Pero realmente esta, por supuesto, es una zona muy crítica, porque además Saya me explicaba, y Saya, quiero que compartas esa reflexión con nosotros, que esta zona es absolutamente estratégica para la defensa de Ucrania. ¿Por qué? Nosotros estamos muy cerca de la frontera con Rusia. Kharkiv, como les decía, que es la ciudad que queda, digamos, si seguimos avanzando por esta ruta, digamos, en la dirección contraria, no hacia el este, sino hacia el oeste, es una ciudad clave. Pero además es clave para impedir el avance son la fortaleza de Ucrania. Por eso fue importante la recuperación y es Claro. importante mantener estos Claro. territorios. Mira, te voy a seguir mostrando para que veas. A ver. Cuidado que está. Para que veas lo que significa, ¿no? Transitar por estos pueblos donde, obviamente, y ustedes se preguntaban, ¿todavía hay gente que vive acá? Sí, todavía hay gente que vive acá. Incluso te impacta mucho y es casi, digamos, una condensación de la identidad ucraniana ver gente yendo a sus casas de vuelta Sí. con pequeñas herramientas, casas Sí. totalmente destruidas para intentar reconstruir No, de la tremendo, nada, tremendo. de los escombros. Claro. No, Y a claro. veces los ves solitos, mujeres, hombres. Bueno, pero mira, cruzamos la calle y es esto. Esta es la escena. Claro, un edificio Con que esto está nos parcialmente destruido, pero que... Exactamente claro, lo mismo. Claro, que en algún lugar tal vez haya gente que no se quiere ir. Y mira, Claro.
Caro, Mirá allá vamos. atrás. La Y verdad a que veces ves la imagen a es, personas merodeando. sí, sí, es la desolación, ¿no? Es como una ciudad fantasma donde hubo muertos, Sí, y que tampoco sabes, por más que ellos crean y confíen en las fuerzas. Gracias, Lape Roxy.